trabajamos dos líneas de trabajo más intensamente, que es las que tienen que ver con las biomembranas, con el intercambio, con el transporte a través de la membrana plasmática y caracterización enzimática. Bueno, trabajamos muchas más otras cosas. Nosotros colaboramos con diferentes programas en la Universidad Nacional y por fuera de la Universidad Nacional, programas de química, programas de biología, y programas tanto de pregrado como de posgrado, de maestría en bioquímica, en química, y doctorados en microbiología y en biotecnología. Además, también tenemos algunas colaboraciones con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cundinamarca, que es una universidad regional aquí en el centro del país. Actualmente nosotros estamos compuestos por 3 profesores que lideramos los trabajos en micobacterias en el Departamento de Química. Yo coordino este grupo de investigación, bioquímica y biología molecular de las micobacterias. Trabajo con la profesora Luz Mari Salazar, Marta Nancy Calderón. Tenemos varios estudiantes de doctorado, diferentes programas, estudiantes de maestría y algunos estudiantes de pregrado. Estamos intentando establecer también un semillero de investigación para, pues, como dijo Pedro hace un rato, asegurar el relevo generacional. Pues como comentaba hace un rato, nosotros trabajamos desde el año 2006 específicamente, empezamos haciendo como diferentes búsquedas, paseamos entre trabajar con péptidos antimicrobianos, eh, en colaboración con la profesora Marta Mundia de la Facultad de Biología y Biología Molecular, y esto nos ha ayudado también a impulsar una nueva línea que es la del diseño racional de compuestos antituberculosos. Últimamente estamos dedicados a la atenuación de micobacterias tuberculosis, utilizando como blanco estas enzimas de intercambio iónico, específicamente las enzimas de tipo ATPasas. Básicamente nosotros, estas son las líneas que agruparían todo este trabajo. O sea, trabajamos básicamente con virulencia y latencia, hemos trabajado desde hace tiempos, con el diseño de compuestos antimicobacterianos y últimamente con atenuación. Todo esto tiene, digamos, una línea transversal que es la bioinformática y la química computacional, que es donde nosotros estamos trabajando activamente con el diseño de compuestos. En la parte, bueno, esto pues agrupa diferentes áreas de trabajo, como es la microbiología molecular, bioquímica. También nosotros hacemos uso de herramientas como la electroquímica, la química orgánica, pues porque pues nosotros hacemos parte de un departamento de química. Respecto a la caracterización que nosotros hemos hecho de virulencia y latencia de las micobacterias, pues en principio nos enfocamos en un par de factores interesantes, como la actividad metabólica de las micobacterias y la búsqueda de factores de virulencia. ¿Qué se ha trabajado en eso? Bueno, pues como comentaba, al ser un departamento de química tenemos la capacidad de trabajar líneas que normalmente no se trabajan con las micobacterias, por ejemplo, estudios electroquímicos. En este sentido, y específicamente en la actividad metabólica de micobacterias, pues mediante el estudio o el análisis del transporte electrónico en las bacterias en diferentes modelos de cultivo, podemos determinar su actividad metabólica utilizando técnicas como la cronoamperometría y algunas otras técnicas electroquímicas. Entonces, de ahí pues tenemos la capacidad de determinar el estado metabólico de la bacteria dependiendo del transporte que se dé a través de la membrana asociado al transporte electrónico. Esto es una técnica pues muy interesante pues porque nos permite casi en tiempo real poder determinar el estado metabólico de las bacterias sin necesidad de utilizar otras técnicas que son un poco más complicadas, como pues de otro tipo, de carácter genómico e inclusive de análisis fenotípicos. También dentro de la caracterización de cepas, utilizando diferentes técnicas electroquímicas, tenemos la posibilidad de hacer análisis mediante microelectroforesis. Esto es pues como una electroforesis muy pequeña in vitro, utilizando
un microscopio, y esta tiene el mismo principio. Se considera la bacteria, la micobacteria, como una partícula, y dependiendo de su carga, ella va a migrar hacia el polo negativo. Bueno, realmente las micobacterias están cargadas de forma positiva. Esto nos ha permitido encontrar o hallar cosas muy interesantes, como es que las micobacterias, o específicamente Mycobacterium tuberculosis, que produzca aquellas cepas que producen enfermedades patogénicas, ellas están fuertemente cargadas de forma positiva, disculpen. Y esto pues obviamente está directamente asociado a la composición lipídica de envoltura. Dentro de todo esto, pues en la caracterización, en la virulencia y la latencia de las micobacterias, pues también hemos tenido la posibilidad de indagar también, o tenemos la capacidad de la búsqueda de biomarcadores. Específicamente, si nosotros consideramos pues modelos in vitro de latencia, como puede ser la hipoxia, mediante el análisis de la composición glicolipídica de la pared celular, se puede encontrar una diferencia entre bacterias crecidas en plena aireación, como puede ser una infección virulenta activa, o bacterias que crezcan en condiciones hipóxicas. Entonces, bueno, inclusive esto refuerza un poco alguna pregunta que estaban haciendo anteriormente. Pues sí, efectivamente, le hacían a Rogelio, efectivamente sí existe un cambio marcado en el patrón glicolipídico de envoltura cuando las bacterias se encuentran en estado, al menos en este modelo in vitro de hipoxia, que está muy asociado a la latencia. Y estos componentes lipídicos, pues, como pueden ser identificados, nosotros tenemos la posibilidad de identificarlos, pues obviamente también sus rutas biosintéticas por medio de análisis transcripcional de los genes involucrados en su biosíntesis. Pues efectivamente uno puede determinar que esos biomarcadores, bueno, esos componentes glicolipídicos se aumentan o se disminuyen, como se puede ver con experimentos de PCR en tiempo real, su transcripción, al menos en hipoxia, y esto se puede asociar a la latencia. ¿Qué más podemos? Bueno, dentro de esta búsqueda de biomarcadores, nosotros hace ya una década nos centramos en el estudio de las ATPasas tipo P. Estas pues son enzimas que lo que hacen es el transporte de iones, tanto de metales alcalinos como alcalinotérreos, y de metales pesados a través de la membrana. Normalmente, ¿en qué momentos la utilizan las micobacterias? Pues cuando las micobacterias están dentro del macrófago, pues el macrófago actúa elevando las concentraciones de metales, inclusive de metales pesados, inclusive también de metales alcalinos o alcalinotérreos. Pues estas bombas, utilizando el ATP como fuente de energía, pues permiten el transporte de esos iones desde el interior al exterior celular, haciendo una tarea de detoxificación. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer el estudio de estas enzimas mediante pues métodos clásicos que combinan la biología molecular, la microbiología y otras técnicas propias ya de bioquímica, utilizando diferentes aproximaciones, sobreexpresándolas en Mycobacterium smegmatis, que es esta micobacteria ambiental, para poder, pues una vez clonadas en un medio adecuado, para poder demostrar su especificidad iónica, que ellas realmente están involucradas en la detoxificación de esos metales desde el interior celular. Esto también, pues obviamente está asociado al estudio de la actividad TPase. Podemos realizarla de la membrana plasmática, ya utilizando un modelo que se llama un modelo de vesículas, artificiales, en lo que nosotros hacemos es simular la membrana la membrana de la célula completa, y determinando la actividad dependiendo de la estimulación que tenga con un determinado ion. Esto se puede también corroborar la dirección del transporte mediante técnicas de electrofisiología. Bueno, no entramos en detalle, pues tenemos la posibilidad de realizarlo. Y también estudios de acumulación de metales en el interior de las células completas mediante absorción atómica. Esto, digamos, que nos ha servido para la caracterización de estas enzimas. Como esto ya pues, ha sido escrito anteriormente, estas enzimas al ser delecionadas
de la membrana plasmática de las micobacterias aparentemente están asociadas también a la atenuación del bacilo tuberculoso. Entonces, ¿qué sucede? Pues eso es un consorcio de enzimas que trabajan con el transporte de diferentes, perdón, del mismo ion, diferentes enzimas. Entonces, si uno, pues ahí está a una alta concentración o inadecuada en el interior celular, pues lo que hace la TPasa es sacarla, pero si uno lesiona una de esas, pues puede existir una actividad compensatoria con otra que reemplaza a la enzima que está lesionada. En esa eventualidad, cuando tú empiezas a delesionar sistemáticamente, lo que se sabe es que se disminuye la virulencia del bacilo tuberculoso. Nosotros hemos tenido la posibilidad de lesionar selectivamente enzimas que transportan, enzimas de este tipo de ATPasas que transportan tanto metales alcalinos como alcalino-térreos y pues, recientemente en colaboración con el profesor Rogelio en México, pues hemos podido demostrar que efectivamente existe esa atenuación tanto en modelo celular, tenemos algunos resultados, como en modelo animal. Esto pues obviamente se convierte en algo interesante porque serían blancos de atenuación que aparentemente son muy promisorios. Nosotros utilizamos para la deleción de estos genes pues, técnicas de recombinación homóloga, específicamente la recombinería, y esto pues, lo hemos podido aplicar tanto a diferentes tipos de micobacterias, micobacterias de tuberculosis, micobacterias, pues las cepas virulentas, las avirulentas, smegmatis, pues esto ya lo tenemos bastante trabajado. Respecto al estudio de compuestos antimicobacterianos, pues hemos hecho dos aproximaciones diferentes. Inicialmente trabajamos nosotros en los péptidos antibióticos, antimicrobianos. Hacían una pregunta hace un rato que si eran efectivos o no eran efectivos con las micobacterias, pues en principio no son efectivos, ahora más tarde les muestro, pero qué se puede hacer como alternativa. ¿Y qué es lo que sucede? Pues qué es lo que nosotros pues, hemos propuesto desde un comienzo. Pues estas enzimas ATPasas pues están encargadas de la detoxificación, si ellas trabajan normalmente. Entonces ellas sacan las altas concentraciones iónicas del interior al exterior celular. ¿Sí? Entonces, si uno lesiona esas enzimas de manera selectiva, pues se pierde esa capacidad de detoxificación y se disminuye claramente la viabilidad celular. Entonces, si nosotros encontramos compuestos que bloqueen esas enzimas, pues son potenciales antituberculosis, bueno, antimicobacterianos. Inicialmente nosotros trabajamos con péptidos antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos contra los micobacterios no tienen mayor efecto, pero si tú haces un estudio racional de su secuencia, si tú haces un análisis y una sustitución de aminoácidos de tal manera que se aumente la carga en una estructura helicoidal, pues estos van a tener la mayor capacidad de unirse a la envoltura, a la pared celular que, bueno, con sus compuestos fosfolipídicos tienen cargas negativas, entonces hay una atracción electrostática y nosotros haciendo esas modificaciones de la estructura hemos podido aumentar la capacidad antimicobacteriana de los péptidos en 2 y hasta 3 logaritmos. Y da la casualidad que se une a nuestro trabajo, a nuestro fuerte, que es el estudio de las ATPasas, estos péptidos también inhiben el transporte mediado por enzimas ATPasas de la membrana plasmática de las micobacterias. Esta siguiente parte, que es, digamos, el diseño nacional de química medicinal, como López, que les explicará un poco mejor cómo nosotros trabajamos esta línea de trabajo. Entonces, Fabián, por favor, yo dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Carlos. Perdón un segundito. ¿Cómo hago yo acá? Ya. Si me regalan... Ya dejé de compartir, ¿verdad? Ok. Listo, Fabián. Un segundo, por favor, yo puedo ver aquí mi audio que... ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, sí, te Ok, escuchamos. perfecto. ¿Estos son para mamá? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación y agradezco también a los organizadores de este evento. Como lo mencionó Carlos, pues mi nombre es Fabián López, yo soy profesor del Departamento de Química de la Universidad Nacional y desde hace ya unos 3, 4 años pues venimos trabajando en colaboración con el profesor Carlos
en toda esta parte que tiene que ver con la química, medicina y el diseño de fármacos. Bueno, voy a contarles un poquito de qué es lo que hacemos nosotros. Nos surge primero una pregunta, es ¿por qué hacemos nosotros modelamiento molecular? ¿No? El modelamiento molecular es una técnica computacional que surge o que nace del desarrollo, obviamente, de los computadores, pero su base está en la experimentación, ¿sí? Y en ese sentido, desde que una enfermedad es identificada hasta, digamos, que una molécula pueda llegar a ensayos preclínicos, ¿sí? Diferentes disciplinas experimentales como la genómica, la proteómica, la biología molecular han jugado un papel muy importante, por ejemplo, en la identificación de estos receptores que están asociados a una patología. Técnicas como los experimentos de alta capacidad, la química combinatoria, la química orgánica, los productos naturales, pues han jugado un papel muy importante en la identificación de moléculas activas, de estas moléculas que se unen, o ligandos que se unen a estos receptores y desencadenan una respuesta biológica deseada, ¿sí? Los modelos ADME para la predicción, por ejemplo, de pruebas preclínicas, ¿sí? Y en ese sentido, pues la llegada del modelamiento molecular en los años 80 y la aplicación de esto a la química medicinal, pues da o surge una nueva disciplina que se conoce como el diseño de fármacos asistido por computadora. Y más recientemente, desde los años 2000 para acá, pues una gran aplicación de la parte quimioinformática también a la química medicinal. Pues en ese sentido, pues el modelado molecular y básicamente estas dos disciplinas, el diseño de fármacos asistido por computadora y la quimioinformática, pues juegan un papel muy importante, no solamente en la identificación, la caracterización estructural de estos receptores, sino también en la identificación de moléculas activas, y no solo en la identificación, sino la optimización y también en la generación de modelos, por ejemplo, para ensayos preclínicos. Bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar el modelamiento molecular? Pues ya habíamos mencionado en la identificación de blancos, en la validación, en la optimización e identificación de moléculas activas, en la generación de modelos que nos permitan, digamos, ahorrar tiempo y dinero en ensayos preclínicos, dentro de la investigación que tiene que ver con la identificación de blancos moleculares, pues la bioinformática estructural pues juega un papel muy importante, es algo de lo que nosotros hacemos normalmente en el laboratorio. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el acoplamiento molecular inverso, ¿sí? Para la identificación de blancos moleculares, o también lo que se conoce como el target fishing, ¿no? Es decir, la selección de probables biomacromoléculas que pueden ser interesantes desde el punto de vista medicinal. Lo que tiene que ver con la identificación de moléculas activas, pues hay diferentes técnicas computacionales como el modelamiento del farmacóforo, el acoplamiento molecular, el uso de diferentes funciones de evaluación, el uso de métodos que usar en 2 y en 3 dimensiones, el diseño de nuevo, la quimioinformática, es decir, todas estas aplicaciones de métodos computacionales son muy importantes en lo que tiene que ver con la identificación y la optimización de moléculas activas, ¿sí? En el caso ya de las pruebas preclínicas, digamos que es posible generar algunos modelos computacionales a partir de datos experimentales que nos permitan hacer predicciones in silico, por ejemplo, acerca de propiedades ADME-TOX. Bien, ¿esto básicamente para qué? Pues para reducir costos, para reducir tiempo y reducir una gran cantidad de esfuerzos desde el punto de vista de los recursos humanos. Algunas aplicaciones de la quimioinformática. ¿Para qué usamos la quimioinformática, por ejemplo, en el laboratorio? Es muy importante caracterizar el estado actual de los antituberculosos que hay en el mercado o de los antituberculosos que se han reportado en los diferentes journals y caracterizar esa diversidad no solamente en términos de estructuras, sino también en términos de las propiedades moleculares que están muy relacionados a la capacidad que pueda tener un fármaco en llegar a convertirse en un fármaco de tipo oral. ¿Sí? En ese sentido, pues, un trabajo reciente hecho por el estudiante de doctorado que ya prácticamente es doctora, Paola Santos. Hemos hecho una caracterización del espacio químico de los con los antituberculosos actuales, sino también con las bases o librerías de moléculas que nos pueden servir como una fuente de moléculas activas en estudios, por ejemplo, de cribado virtual. Y ese es el siguiente ejemplo que les muestro en esta diapositiva. En el trabajo de Paola, por ejemplo, se hizo un screening
de una base de datos muy grande, es una base de datos de alrededor de 23 millones de moléculas, utilizando diferentes métodos computacionales, como lo es, por ejemplo, el modelado del farmacóforo. Es posible reducir esa base a 362 candidatos, es decir, pasar de 23 millones a 362 candidatos, y luego hacer un rescoring de esas funciones de evaluación que nos permiten identificar los posibles hits, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, acoplamiento molecular, y a partir de eso pues, fue posible identificar 6 compuestos que se probaron experimentalmente, y a partir de ellos pues, se generó una molécula que se consideró en este trabajo como una molécula líder. Y aquí en esta parte, en la diapositiva, en la parte derecha, pues se está mostrando el modelo de acoplamiento molecular de esta molécula activa, ¿sí? De esta molécula líder, sobre la CTPF, que es una ATPasa transportadora de calcio en micobacterias. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hacemos en el laboratorio de modelamiento molecular, es buscar, identificar moléculas activas, optimizar moléculas activas, y actualmente pues están corriendo proyectos de investigación con fines en optimizar la estructura, no solamente de esta molécula, sino de buscar nuevas moléculas con actividad biológica. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias.